¿Crees que el mercado inmobiliario del desierto de Arizona es a prueba de balas? Piénsalo de nuevo. Detrás de esos impresionantes atardeceres en las montañas y cielos azules interminables, los precios de las viviendas que explotaron un 40% desde 2021 están a punto de desplomarse. Y si estás pensando en comprar, vender o ya posees una propiedad en el estado del Gran Cañón, lo que suceda a continuación podría hacer o deshacer tu futuro financiero. Desde las mansiones de lujo de Scottsdale hasta los extensos suburbios de Phoenix, 10 ciudades de Arizona están mostrando señales de advertencia en rojo brillante que incluso los agentes inmobiliarios más optimistas ya no pueden ignorar. Esto no es solo una corrección del mercado, es un ajuste a gran escala que está a punto de remodelar el panorama inmobiliario de Arizona para siempre. Y todo comienza con la joya de la corona del lujo en el estado. Scottsdale siempre ha sido el lugar de recreo de los ricos en Arizona, donde casas de $1 millón con piscinas infinitas tienen vistas al desierto de Sonora. Pero en 2025, incluso el paraíso tiene un límite de precio. La ciudad que una vez simbolizó el lujo del suroeste es ahora el epicentro de la corrección de vivienda más dramática de Arizona. Los números cuentan una historia impactante. El inventario de viviendas ha explotado en un 85% en comparación con el año pasado, inundando el mercado con propiedades de lujo que simplemente no se están vendiendo. Casas que se vendían por $1.200.000 hace solo 18 meses, ahora están desesperadamente listadas en $950.000 y aún siguen vacías. Según el Servicio Regional de Listados Múltiples de Arizona, el promedio de días en el mercado ha aumentado de 22 a 73 días. ¿Qué está impulsando este éxodo de lujo? Comienza con el pánico de los inversores. Compradores adinerados de otros estados que adquirieron propiedades en Scottsdale, como casas de vacaciones o inversiones de alquiler, ahora las están vendiendo rápidamente. Datos recientes del asesor del condado de Maricopa muestran que el 38% de las listas de lujo actuales son propiedad de inversores, con muchas de ellas a precios para vender de inmediato. Luego está la pesadilla del seguro. Propiedades en el desierto que antes costaban $3,000 anualmente para asegurar ahora promedian entre $6,000 y $7,000, gracias a los riesgos de incendios forestales y daños por calor extremo. Solo el mantenimiento de piscinas ha aumentado un 40% debido a fallos en el equipo por temperaturas récord. Los agentes inmobiliarios locales informan que incluso los jubilados adinerados están reconsiderando sus sueños en Scottsdale. Cuando tu casa soñada viene con costos sorpresa que no formaban parte del plan original, ese oasis en el desierto comienza a sentirse más como un espejismo. Pero mientras los ricos de Scottsdale enfrentan el impacto de los precios, la ciudad más grande de Arizona enfrenta una crisis completamente diferente. Phoenix enfrenta un problema matemático que no cuadra. Cuando el ingreso medio por hogar es de $58,000, pero el costo promedio de una casa es de $385,000, tienes una receta para un desastre en el mercado. Y ese desastre se está desarrollando ahora mismo en la quinta ciudad más grande de Estados Unidos. La crisis de sobreconstrucción es asombrosa. Phoenix actualmente tiene 6,200 anuncios de casas activas, en comparación con solo 3,400 en 2023, un aumento del 82% que está inundando el mercado con inventario sin vender. Subdivisiones que brotaron como flores silvestres del desierto durante el auge de la pandemia son ahora barrios fantasmas con letreros de "se vende" alineando cada calle. Los inversores corporativos están huyendo más rápido que los turistas en julio. Según Rent Spree Analytics, los compradores institucionales que antes adquirían propiedades en Phoenix para carteras de alquiler han reducido sus compras en un 67% año tras año. Estas mismas empresas ahora están liquidando sus propiedades existentes, a menudo con pérdidas significativas, solo para salir del mercado. Pero esto es lo que realmente afecta a las familias locales. Los costos de servicios públicos se han disparado un 30% desde 2023. Las facturas de servicio público de Arizona, que antes promediaban $120 mensuales, ahora alcanzan $156, gracias al calor extremo que aumenta la demanda de aire acondicionado. Tenga en cuenta el aumento de los impuestos a la propiedad y las cuotas de la Asociación de Propietarios, y muchos residentes de Phoenix están descubriendo que su sueño americano se ha vuelto financieramente insostenible. El efecto dominó no se detiene en los límites de la ciudad de Phoenix. Cuando el motor económico del estado comienza a fallar, las comunidades circundantes sienten las sacudidas de inmediato, especialmente en los suburbios con alta presencia tecnológica, donde los despidos corporativos ya están remodelando el panorama de la vivienda. Chandler construyó su identidad en torno a la prosperidad tecnológica, atrayendo a empresas como Intel, Google y PayPal, con promesas de trabajadores calificados y atractivo para familias suburbanas. Pero cuando tu economía depende de una industria conocida por ciclos de auge y caída, estás montando una montaña rusa que eventualmente se dirige cuesta abajo. Y el año 2025 está demostrando ser el descenso pronunciado de Chandler. Los despidos en el sector tecnológico golpearon como una tormenta de truenos en el desierto, súbita y devastadora. El 12% de la fuerza laboral de Chandler ha sido afectada por los recortes en el sector tecnológico, según el estudio de impacto económico de la Universidad Estatal de Arizona. Eso se traduce en aproximadamente 14,000 empleos perdidos o en riesgo, creando un efecto dominó en todo el mercado inmobiliario local.
Mientras tanto, los constructores siguieron construyendo. Los permisos de construcción nuevos emitidos en 2023 y 2024 ahora están inundando el mercado con casas que las familias tecnológicas ya no pueden permitirse. ¿El resultado? Propiedades que antes se vendían en 22 días durante el auge ahora están en el mercado durante 65 días o más, y muchas reciben múltiples reducciones de precio antes de encontrar compradores. Los impuestos a la propiedad dieron el golpe final. Los propietarios de viviendas en Chandler vieron sus facturas de impuestos aumentar un 25% en 2024, mientras la ciudad se apresuraba a financiar la infraestructura para todo ese rápido crecimiento. Una casa familiar típica que pagaba $3,000 anualmente ahora enfrenta facturas que se acercan a $4,000, dinero que los trabajadores tecnológicos desempleados simplemente no tienen. Los agentes inmobiliarios locales informan de un aumento en las ventas cortas y presentaciones de ejecuciones hipotecarias, particularmente en vecindarios como Fulton Ranch y Ocotillo, donde los salarios de 6 cifras en tecnología parecían garantizados. ¿Qué sucede cuando se desmorona la base económica de una comunidad? Se ve de manera diferente en áreas enfocadas en la jubilación, donde los ingresos fijos crean sus propias vulnerabilidades únicas. Mesa pasó décadas perfeccionando su propuesta para los jubilados. Vida asequible, sol interminable y campos de golf por doquier. Pero en 2025, la ciudad que una vez prometió años dorados con un presupuesto, está excluyendo a las mismas personas a las que fue construida para servir. Cuando tu grupo demográfico objetivo vive con ingresos fijos y los costos de vivienda siguen subiendo, algo tiene que ceder. Los números pintan un panorama desolador. El grupo de compradores mayores ha disminuido un 18% año tras año, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, capítulo de Arizona. Mientras tanto, las comunidades para mayores de 55 años que antes tenían lista de espera, ahora están viendo un 40% más de anuncios, ya que los residentes actuales se retiran antes de que los costos aumenten más. Los gastos de atención médica son el asesino silencioso de los sueños de jubilación. Los costos médicos en Arizona han aumentado un 32% desde 2022, obligando a muchos jubilados a elegir entre quedarse en mesa o pagar sus medicamentos. Cuando vives con el seguro social y una pensión modesta, un extra de $500 mensuales para atención médica no es solo inconveniente, es imposible. Los impuestos sobre la propiedad no han ayudado. La factura fiscal promedio en mesa aumentó de $2,800 a $3,600 anuales, un aumento del 29% que es devastador para las personas con ingresos fijos. Agregue las crecientes cuotas de la Asociación de Propietarios, que promedian $450 mensuales en comunidades con restricciones de edad, y entenderá por qué los jubilados están huyendo. Los desarrolladores locales están entrando en pánico. Comunidades como Leisure World y Red Mountain Ranch reportan sus tasas de ocupación más bajas en 15 años. Cuando tu modelo de negocio depende de atraer a personas mayores con presupuesto limitado, pero tus costos los excluyen, te enfrentas a una crisis existencial que se extiende más allá de Mesa a otras ciudades dependientes de jubilados que enfrentan presiones demográficas similares. Surprise construyó su reputación en la vida suburbana, asequible con fácil acceso a empleos en Phoenix. Pero, ¿qué sucede cuando el rápido crecimiento supera la infraestructura básica? Obtienes una ciudad donde 3,800 casas nuevas se construyeron más rápido que los servicios públicos para apoyarlas, creando una tormenta perfecta de problemas de habitabilidad que está aplastando los valores de las propiedades. La crisis del agua golpea primero y más fuerte. El condado de Maricopa impuso restricciones de agua de etapa 2 en 2024, limitando el riego de jardines y el llenado de piscinas en los vecindarios más nuevos de Surprise. Las propiedades con jardines muertos y piscinas vacías no son exactamente imanes de venta. Los agentes inmobiliarios informan que las casas con restricciones de agua se venden entre un 8 y un 12%, por debajo de propiedades comparables con acceso completo al agua. Luego está la pesadilla de los desplazamientos. Los precios de la gasolina, que promedian $4.20 por galón, han convertido el trayecto de 45 minutos de Surprise al centro de Phoenix en un gasto diario que rompe el presupuesto. Las familias que gastan $350 mensuales en el transporte están descubriendo que los ahorros suburbanos desaparecen en la gasolinera. El trabajo remoto ayudó durante la pandemia, pero los mandatos de regreso a la oficina en 2024 dejaron a muchos residentes reconsiderando su elección de ubicación. La sobrepoblación escolar dio el golpe final. El Distrito Escolar Unificado de Dysart informa que el tamaño promedio de las clases es de 32 estudiantes, con algunas escuelas primarias operando al 130% de su capacidad. Los padres que se mudaron a Surprise buscando un entorno familiar ahora están pagando por escuelas privadas o reubicándose por completo. El Consejo de la Ciudad de Surprise estima que ponerse al día con la infraestructura costará $400 millones en 5 años, dinero que provendrá de impuestos a la propiedad más altos y tarifas. Cuando los servicios básicos no pueden seguir el ritmo del crecimiento, incluso los sueños suburbanos más asequibles comienzan a parecer costosos. Tensiones similares en la infraestructura afectan a otras comunidades de Arizona, particularmente aquellas que equilibran el desarrollo rápido con compromisos institucionales existentes. Tempe prosperó durante décadas como la ciudad natal de la Universidad Estatal de Arizona, donde la demanda de alojamiento estudiantil parecía infinita y los ingresos por alquiler fluían como agua por el río Salt. Pero cuando todo tu mercado inmobiliario depende de las tendencias de inscripción universitaria,
Eres vulnerable a fuerzas más allá del control local, y esas fuerzas están remodelando el panorama de la vivienda en Tempe de maneras que nadie vio venir. La inscripción en la Universidad Estatal de Arizona se ha estabilizado en 83,000 estudiantes después de años de crecimiento explosivo, según los datos oficiales de inscripción de la universidad. Mientras tanto, la oferta de viviendas para estudiantes siguió expandiéndose. Los desarrolladores construyeron asumiendo que el crecimiento continuaría para siempre, creando un exceso masivo de propiedades de alquiler que compiten por una población estudiantil estática. Los números son brutales para los inversionistas inmobiliarios. Los ingresos por alquiler cerca del campus han caído un 15% año tras año, mientras que las tasas de vacantes suben al 12%, el triple del promedio histórico. Las propiedades que antes se alquilaban por $1,400 mensuales para un apartamento de un dormitorio ahora luchan por encontrar inquilinos a $1,150. El pánico de los inversores está acelerando la corrección. Según los registros de propiedades del condado de Maricopa, el 43% de las propiedades actuales en venta en Tempe, dentro de un radio de 2 millas del campus, son propiedades de inversores que se están convirtiendo de nuevo en ventas tradicionales. Muchos inversores que compraron durante el auge de la pandemia están vendiendo con pérdidas en lugar de enfrentar vacantes continuas y rentas en declive. Las empresas locales de gestión de propiedades informan que las preferencias de los estudiantes también han cambiado. Más estudiantes están eligiendo vivir en casa o en dormitorios universitarios para ahorrar dinero, reduciendo la demanda de alquileres privados. Cuando tu modelo de negocio asume una demanda interminable de viviendas para estudiantes, la saturación del mercado crea un tipo de crisis económica muy diferente a la de las comunidades que enfrentan pérdidas de empleos industriales y cierres de fábricas. Peoria construyó su identidad moderna alrededor de empleos de manufactura estables que prometían estabilidad de clase media en el desierto. Pero cuando las fábricas comienzan a cerrar y los despidos empiezan a volar, esa estabilidad se evapora más rápido que el rocío de la mañana en julio. El año 2025 ha asestado un golpe devastador a la base industrial de Peoria, y el mercado inmobiliario está sintiendo cada golpe. Los cierres de fábricas golpearon como fichas de dominó cayendo. 2,200 empleos de manufactura han sido eliminados o reubicados desde finales de 2024, según el Departamento de Seguridad Económica de Arizona. Eso es casi el 8% de la fuerza laboral total de Peoria. Concentrados en vecindarios donde los cheques de pago de las fábricas una vez garantizaban los pagos de hipotecas, el mercado inmobiliario respondió de inmediato. Las casas bajo contrato están cayendo a una tasa del 28%, más del doble del promedio estatal, ya que los compradores pierden financiamiento cuando llegan los despidos. Los agentes inmobiliarios informan que el 35% de las propiedades actuales han recibido al menos una reducción de precio, con algunas propiedades reducidas en $40,000 o más, de su precio de venta original. La migración hacia afuera aceleró el declive. Las familias que no pueden encontrar trabajo comparable están huyendo a mercados de menor costo en Texas, Nevada y Nuevo México. La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Arizona informa que las ventas de casas en Peoria a compradores de otros estados cayeron un 62% año tras año, mientras que las ventas a residentes que se van aumentaron un 43%. Los corredores de hipotecas locales describen un ciclo vicioso. Las pérdidas de empleo crean ventas en dificultades, lo que deprime los valores del vecindario, atrapando a los propietarios restantes en hipotecas bajo el agua. Cuando la base económica de una comunidad se desmorona, los efectos dominó se extienden mucho más allá de las puertas de las fábricas. Otras ciudades de Arizona, dependientes de industrias únicas, enfrentan sus propias versiones de vulnerabilidad económica, particularmente aquellas construidas alrededor del comercio estacional. Las rocas rojas de Sedona han hipnotizado a los visitantes durante generaciones, creando una economía turística que parecía tan permanente como las formaciones de arenisca mismas. Pero cuando todo tu mercado inmobiliario depende de que la gente tenga ingresos disponibles para casas de vacaciones y escapadas de fin de semana, la incertidumbre económica golpea como una inundación repentina a través del cañón Oak Creek, y el año 2025 está demostrando que incluso el paraíso no es a prueba de recesiones. El colapso de los alquileres vacacionales cuenta una historia en números contundentes. Las tasas de ocupación de Airbnb han caído un 22% año tras año, según los datos de mercado de AirDNA, mientras que las tarifas nocturnas promedio bajaron de $280 a $215. Los propietarios que contaban con ingresos por alquiler para cubrir hipotecas ahora enfrentan déficits mensuales de $800 a $1,200. Las ventas de casas de vacaciones se han desplomado aún más dramáticamente, cayendo un 45% en comparación con 2023. El mercado de lujo por encima de $800,000 se ha estancado prácticamente, con propiedades que permanecen en el mercado un promedio de 112 días, casi 4 veces más que durante el auge de la pandemia. Las preocupaciones por la escasez de agua están amplificando el declive. El condado de Coconino implementó nuevas restricciones para la perforación de pozos en 2024, lo que genera dudas sobre la disponibilidad de agua a largo plazo, que asustan a los posibles compradores. Cuando estás gastando $1 millón en una segunda casa, la incertidumbre sobre el agua no es precisamente un punto de venta. Los agentes inmobiliarios locales informan que muchos propietarios de casas de vacaciones están vendiendo en pánico antes de que los valores caigan más. ¿La ironía? La impresionante belleza de Sedona permanece inalterada, pero la base económica que sostiene su mercado inmobiliario ha cambiado como arena. Diferentes presiones económicas moldean los mercados de vivienda en otras regiones de Arizona.
particularmente en áreas donde el comercio internacional y las dinámicas transfronterizas añaden complejidad a las tendencias inmobiliarias locales. Tucson opera en un ecosistema económico único, donde las dinámicas de la frontera internacional, la financiación universitaria y el comercio transfronterizo crean capas de complejidad que la mayoría de las ciudades de Arizona nunca enfrentan. Pero cuando múltiples pilares económicos comienzan a tambalearse simultáneamente, el mercado inmobiliario siente cada temblor. Y el año 2025 ha traído una tormenta perfecta de desafíos que está sacudiendo los cimientos del mercado inmobiliario de Tucson. Los recortes presupuestarios de la Universidad de Arizona eliminaron $300 millones de la economía local, según documentos presupuestarios legislativos estatales. Eso se traduce en 2.800 pérdidas de empleo y una reducción del poder adquisitivo para miles de familias de profesores y personal. Cuando el mayor empleador de tu ciudad reduce su tamaño drásticamente, los efectos dominó afectan a todos los vecindarios. Las incertidumbres en la política fronteriza han enfriado la inversión empresarial transfronteriza. Los nacionales mexicanos, que tradicionalmente compraban propiedades en Tucson como inversiones seguras, redujeron sus compras en un 57% año tras año, según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Tucson. Estos compradores a menudo pagaban en efectivo y generaban demanda en vecindarios exclusivos como Catalina Foothills. La disminución del turismo médico asestó otro golpe. La reputación de Tucson por su atención médica de clase mundial una vez atrajo a pacientes adinerados de México y Canadá, muchos de los cuales compraron propiedades de lujo durante tratamientos prolongados. Pero el aumento de los costos de tratamiento y las complicaciones de seguros han reducido el turismo médico en un 38% desde el año 2023. El inventario de viviendas explotó a medida que estas presiones económicas aumentaron. Las listas actuales aumentaron 70% en 12 meses, de 2.400 casas a más de 4.000. Las propiedades que antes se vendían rápidamente ahora permanecen meses con vendedores cada vez más desesperados por atraer a cualquier comprador calificado. Sin embargo, incluso los complejos desafíos de Tucson palidecen frente a los mercados impulsados puramente por la especulación y valoraciones poco realistas. Flagstaff representa la especulación llevada a su extremo lógico. Un pueblo de montaña donde la realidad finalmente chocó con precios de fantasía. Cuando la firma de análisis de vivienda CoreLogic declara que tu mercado está sobrevalorado en un 52%, ya no estás experimentando una corrección. Estás viendo cómo estalla una burbuja en tiempo real a 7.000 pies sobre el nivel del mar. La fiebre especulativa alcanzó alturas absurdas durante la pandemia. Compradores de otros estados, muchos de California y Texas, pujaron por propiedades en Flagstaff como si estuvieran negociando acciones, a menudo sin verlas. Casas que se vendieron por $300.000 en 2020 se estaban revendiendo por $550.000 para 2023. Pero cuando las tasas hipotecarias alcanzaron el 7%, esos compradores especulativos desaparecieron más rápido que la nieve en mayo. La economía estacional de Flagstaff no podía sostener los valores inflados. El ingreso medio de los hogares aquí es de $62.000. Sin embargo, el costo promedio de una casa es de $480.000. Esa es una proporción que desafía la gravedad económica. Los maestros locales, bomberos y trabajadores de la hostelería, la columna vertebral de cualquier comunidad montañosa, no pueden permitirse vivir donde trabajan. El cambio climático asestó el golpe de gracia a los ingresos del turismo de esquí. Arizona Snow Bowl reportó su peor temporada en 15 años, con una disminución del 43% en las nevadas naturales respecto a los promedios históricos. Cuando tu economía depende de los deportes de invierno y los inviernos se vuelven cada vez más cálidos y cortos, los valores de las propiedades basados en suposiciones turísticas comienzan a parecer muy inestables. El retiro se está acelerando. Los registros de propiedad del condado de Coconino muestran que el 68% de las listas actuales son de propietarios de fuera del estado que intentan salir antes de que las pérdidas aumenten más. El colapso inmobiliario de Flagstaff no se trata solo de un pueblo de montaña. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando la especulación se desconecta completamente de los fundamentos económicos.